Hola amigos de Ventana Verde. Pues nada, vengo aquí a hablaros de la importancia que tienen los libros, la bibliografía en el sector de la jardinería y del paisajismo, ¿eh? Es uno de los campos donde yo creo que todavía el libro sigue teniendo un protagonismo importante. Lo que ocurre es que la publicación, el número de obras que se publica, pues no es equiparable ni a todas esas colecciones, por ejemplo, que se hacían las cajas de ahorros, ¿no? Colecciones que realmente eran económicamente no eran viables y que se hacían unas ediciones limitadas que normalmente iban dirigidas a organismos públicos y a entidades corporativas, ¿no? Y realmente cuando en la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos se planteó este tema, pues se pudo, digamos, echar adelante, ¿no? Con la colaboración de la Junta de Andalucía, se propuso hacer un proyecto que era la flora ornamental española, porque no existía, existe la flora, pero no uno específico de la flora ornamental española. Entonces, juntando un equipo de técnicos de la Asociación Española de parques y jardines, la mayoría que son técnicos de ayuntamientos, técnicos municipales de toda España, pues se puso en marcha ese gran proyecto, ¿no? Este es el primer tomo que se sacó de la flora ornamental española. Para que os hagáis una idea, este, por ejemplo, es el Magnoliáceas y Casorináceas. Dos familias, en un tomo. La colección se esperaba que llegara a 10 o 12 tomos, porque se iba acopiando, almacenando el material, seleccionando y no fue una obra cerrada desde el principio. Se llegó hasta el tomo sexto, o sea, hay 6 tomos publicados con una calidad fotográfica, con una descripción técnica verdaderamente importante y sin duda es la obra editada por Ediciones Santillana que realmente se puede decir que ha sido una... Lo que pasa es que no ha tenido una divulgación porque no ha estado comercializada, digamos, de una manera a nivel de librerías, ¿no? Sino que era una colección que se propuso, que se sacó y que fue de ediciones limitadas, ¿no? Pero que se puede algún día volver a resucitar, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es una obra importante, por el valor que tiene y por la representatividad. Y es una obra de consulta increíble, porque no solamente podemos encontrar fotos que podemos encontrar en Internet, sino que vamos a encontrar descripciones técnicas, descripciones botánicas y sobre todo el que las está escribiendo, esos textos, está haciéndolo pensando en el usuario, con lo cual eso ya dice mucho en favor de la obra, ¿no? Bueno, otro tipo de publicaciones que no tienen nada que ver con eso, pero que tienen un carácter divulgativo muy importantes, son las publicaciones, por ejemplo, que antes era normal que hacían los ayuntamientos, los parques más representativos de la ciudad, pues se hacía una obra que lo que permitía, digamos, de alguna manera, era dar a conocer ese parque, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, que es el Jardín del Campo Grande, el Jardín Histórico del Campo Grande de Valladolid. Es una colección que editó el ayuntamiento, sin carácter ni fines lucrativos, sino simplemente una obra de divulgación con fichas técnicas, dirigida mucho para que como libro de consulta, que es fácil de manejar, muy cómodo, porque es un tamaño pequeño, donde se habla de la especie, la descripción de la especie, la ubicación en el proyecto, en el campo, en este caso en el Jardín del Campo Grande, y que realmente es una labor muy ilustrativa. Este tipo de colecciones ya prácticamente cada vez son más difíciles, ¿no?, de encontrar porque se han hecho publicaciones de inventarios, ¿no?, normalmente los ayuntamientos han tenido que hacer más pronto o más tarde un inventario, pero realmente este tipo de pequeñas obras sencillas, con los árboles más representativos, con las plantas más representativas, con una fotografía del momento en el que se hizo ese trabajo, ¿no? Esta es una obra del año 1995, que tiene 30 años, ¿eh? Yo la tengo en la biblioteca y es raro el año que no la consulto una o dos veces, porque sé que hay dudas que puedo tener que me las puede resolver, ¿no? Y esto es algo que es una llamada, ¿no?,
de la importancia que tienen todo este tipo de trabajos, tanto la flora ornamental española, que sería estupendo que la Asociación Española y la Junta de Andalucía lo pudieran volver a poner en marcha y pudieran hacer que se pudieran seguir editando los tomos que estaban previstos, ¿no? Porque la documentación y los textos y todo estaba ya elaborado prácticamente, y luego animar a los ayuntamientos a hacer este tipo de cosas divulgativas, ¿eh? Que son fichas técnicas realmente sobre las que se puede trabajar, sobre las que se puede aprender, y que nos ayudan a valorar el paisaje, ¿no? Cuando sabemos cómo se llama el árbol que está en mi calle, pues yo siempre digo que sabemos algo más, ¿no? Y no podemos pasar por una calle sin saber cómo se llaman los árboles, porque tienen un valor presencial y son elementos no solamente decorativos ornamentales, son elementos naturales que están trabajando para los ciudadanos, ¿no? Entonces, qué menos que sepamos el nombre, por lo menos el nombre vulgar, ¿no? Bueno, pues solamente era esto, hacer una reflexión. Hasta pronto, gracias.